tal, hermanos? Buenas tardes. No, días todavía. Buenos días. Estamos pues muy contentos por poder estar reunidos nuevamente y continuar el estudio que tenemos del libro de Hechos. Hemos estado recorriendo todas esas vivencias, todas esas, ¿por qué no decirlo también, aventuras que pasaron ahí los primeros cristianos, los discípulos, que fueron llamados por el Señor? Y en medio de dificultades y en medio de todo lo que vivieron ellos, pues cómo el Señor obra en medio de todos ellos, a través de todos ellos. Dificultades, y me refiero a dificultades no pequeñas. Y hoy precisamente nos toca estudiar una parte donde creo que es un poquito de las vivencias tristes pues que suceden en las iglesias y que les sucedieron a nuestros hermanos allá en la iglesia primitiva, en la iglesia primera. Una separación de unos líderes, un dúo que pudiéramos pensar inseparable, pues bueno, tuvieron también sus detalles. Pero antes de continuar, pues vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que sea Él quien nos guíe, quien nos dirija, quien nos ayude, quien nos enseñe. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias porque nuevamente nos permites estar reunidos. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad de poder cantarte y de poder bendecirte con nuestros labios. Pero también, Señor, al ir a tu palabra, Señor, queremos pedirte que tú seas quien nos dirija, que tú seas quien nos ayude, que tú seas quien nos guíe a toda verdad. Te pedimos, Señor, que tú uses este tiempo y me uses a mí, Señor, pongas palabras en mi boca para que seas tú quien hable y no sea sabiduría humana, no sea opinión mía lo que se emita en esta hora. Bendice a mis hermanos aquí presentes y dispón su mente, su corazón, sus oídos para que podamos estar atentos a tu palabra. Te agradecemos por este tiempo y dependemos de ti, de la guía de tu Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hablaba acerca de que hoy el estudio que nos toca iniciar, pues trata de un nuevo viaje. Por eso tenemos la postal así. Un nuevo viaje, pero al mismo tiempo unos nuevos colaboradores. Y a lo mejor no es tanto porque haya un rol y decir, no, pues ahora va a ir tal persona, ahora le toca a tal persona. Las cosas son circunstanciales, las cosas son porque se van dando así, pero se van dando así, lo podemos ver tal vez desde la perspectiva humana. Pero detrás de todo ello está sin duda la soberanía de Dios. La soberanía de Dios, que Dios acomoda todas las cosas, permite incluso situaciones, problemas, en que aún las cosas negativas que humanamente pudiéramos pensar que se dan, Dios las usa en su soberanía para sus perfectos planes. Y estamos hablando aquí de un par de siervos de Dios, un par de apóstoles muy, muy sobresalientes. No sé si en la actualidad podamos pensar en alguien que se compare con ellos, pudiéramos pensar en algunos teólogos, maestros, pero yo creo que no se pudiera comparar. Pablo y Bernabé eran el dúo perfecto, el dueto, sin duda, inimaginable que pudieran actuar por separado. Algo así como en la actualidad, tal vez si nos vamos a personajes famosos, aunque ficticios, pues algo así como Batman y Robin, ¿no? O tal vez como el Botija y el Chompiras, ¿no?
No podemos verlos por separado. O tal vez un poco más, en nuestro contexto, tal vez como Willy y Alex, ¿no? Pudiéramos pensar, ahí sí ya le entendieron un poquito más, ¿verdad? Pudiéramos pensar, bueno, sin la colaboración de ellos, sin su coordinación, sin su acuerdo, pues creo que las cosas no se podrían seguir adelante. Pero bueno, vamos a leer a partir del capítulo 15 y versículo 16, perdón, 15:36. La semana pasada nuestro hermano Beto nos hablaba acerca de lo que sucedió en el concilio de Jerusalén, al inicio del capítulo 15, y cómo pues los apóstoles lograron establecer un consenso. De eso se trata un concilio, un consenso acerca de las enseñanzas y de qué era lo que sí se les podía exigir, qué era la enseñanza que se les debía, por decirlo así, se les debía imponer, aunque no es una imposición humana, es una enseñanza de parte de Dios, pero se logró ahí un acuerdo de qué es lo que se debe enseñar. Y es algo de lo que también como iglesias tenemos que tener bien presente, qué creemos y qué enseñamos como iglesia. La iglesia de Benecer, por eso en algún momento se dio una serie de enseñanzas acerca de lo que creemos. No sé si recuerdan que una vez nuestro hermano Raúl nos dio parte de nuestro ¿cómo se llama? Nuestro credo, nuestra lista se me fue ahorita el nombre, nuestra lista de doctrinas, de bases doctrinales, exactamente, bases doctrinales. Entonces, fue algo parecido. Lo que el capítulo 15 habla es acerca de esas bases doctrinales, de qué es lo que se iba a enseñar y qué es lo que se iba a exigir a los nuevos creyentes. Principalmente, algo de lo que se resalta y que más adelante lo vamos a tocar, es que no se les tenía que obligar a los judíos que creían en Cristo a que tuvieran que circuncidarse. No se les iba a obligar a eso. Si venían incircuncisos, eran gentiles y tenían que continuar incircuncisos porque la circuncisión no tenía nada que ver con la salvación. Y más adelante vamos a detallar un poquito. Bueno, después de eso, dice el versículo 36, 15:36, después de algunos días, no se dice cuántos días, no se dice si fueron meses, si fueron unas semanas, unos pocos días, o tal vez años, 2, 3, 4 años tal vez, es lo que algunos teólogos dicen. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Pablo toma la iniciativa y le dice a Bernabé, ahí podemos ver una iniciativa de parte de Pablo acerca de que, bueno, pues ya habían terminado su primer viaje misionero. Yo creo que no era precisamente que tenían programado, vamos a hacer 3 viajes y ya terminamos el primero, ya regresamos del primero. No, tal vez las cosas se iban dando poco a poco y a cómo se iban presentando las situaciones. Por eso dice, después de estos días, a él le nace en el corazón, pero no solamente porque él fuera muy bueno, sino principalmente, y creemos así, el Espíritu Santo pone en su corazón esta iniciativa y le dice a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos, ¿dónde? En todas las ciudades en que hemos anunciado, ¿qué? La palabra del Señor. En ningún momento dijo, donde hemos anunciado nuestras enseñanzas, donde hemos enseñado nuestras ideas o nuestro parecer. No. ¿Qué hemos enseñado? ¿La palabra de quién? Del Señor. ¿Cuál era el objetivo final del versículo 36? Para ver cómo están, Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo, obvio por iniciativa del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien pone en el corazón de Pablo la preocupación por la obra del Señor, esta preocupación por visitar a los hermanos. Pablo no se conforma únicamente con que, bueno, yo ya fui, yo ya prediqué, yo ya enseñé,
yo ya cumplí. No, Pablo tiene ahí la preocupación en su corazón, en su alma, de decir, bueno, ¿cómo estarán aquellos a los que les hablamos? ¿Cómo estarán aquellos a los que les predicamos? ¿Cómo estarán aquellos que estaban tan necesitados de la palabra de Dios? ¿Cómo están aquellos que estaban tan envueltos en la idolatría y que les predicamos que tenían que apartarse de la idolatría? ¿Cómo están aquellos, incluso aquellos que nos apedrearon? Recuerdan que en una ocasión, y me tocó también a mí precisamente hablar de eso, a Pablo en un lugar de los que visitaron, lo apedrearon. ¿Hasta qué punto? Hasta que pensaban que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Y qué sucedió? No estaba muerto. Por obra de Dios, Dios lo levantó. Y tanto era el contraste de lo que encontraban que en un lugar lo apedrearon casi hasta matarlo y en otro lugar lo querían hacer un dios, un ídolo, junto con Bernabé. Entonces Pablo tiene esa preocupación en su corazón de ir y de visitar a los hermanos. Comparado tal vez con términos médicos, no solamente se preocupó por el nacimiento de aquellas personas en su nacimiento en Cristo, sino también se preocupaba por su crecimiento. No solo la hizo de obstetra, sino también de pediatra. ¿Cómo van en su crecimiento? ¿Cómo se van nutriendo? ¿Cómo van? ¿Ya aprendieron a caminar? ¿Ya dejaron la leche? ¿Ya están empezando a tomar alimento sólido? ¿Cómo van? Era una preocupación que normalmente todos debemos tener. Todos debemos tener. Porque así como, por ejemplo, quien se dedica a sembrar el campo, ¿qué sucede? Va y siembra y regresa hasta que está la cosecha. No. Normalmente está visitando frecuentemente su parcela, visitando frecuentemente el campo y viendo cuándo se necesita el riego, cuándo se necesita fertilizar, cuándo se necesita fumigar, cuándo se necesita quitar la hierba, qué tal va creciendo. Esa misma preocupación tenía Pablo. Le dice a Bernabé, vamos y veamos cómo están los hermanos. Cantares 7:12 dice algo que es muy real, muy verdadero. Cantares 7:12 dice, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides y si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. Bueno, ahí habla de la pareja, del esposo que le dice a la esposa, vamos y vamos a ver las vides. Vamos a ver si ya brotaron, vamos a ver si ya crecieron. Lo mismo, esa misma preocupación tenía Pablo cuando le dice a Bernabé, vamos y veamos, vamos a informarnos, vamos a ver cómo va creciendo la palabra de Dios que sembramos ahí. Dice un comentario de Matthew Henry que la intención de Pablo era vayamos y veamos si retienen lo que les predicamos. Esa era una de las intenciones, ver si los hermanos retenían lo que se les predicó. Vayamos y veamos si retienen lo que les predicamos, si viven de acuerdo con ello, para que podamos encaminarlos si los encontramos descarriados, para que podamos confirmarlos si los encontramos vacilantes y para consolarlos si los encontramos desanimados. Esa era la intención de Pablo. Y muestra ahí un corazón totalmente pastoral, un corazón totalmente preocupado. Algo que tal vez en muchas iglesias nos hace falta, y hablo desde el punto de vista de liderazgo. Muchas veces nos preocupamos mucho por la organización de los eventos, muchas veces nos preocupamos mucho por la asistencia, y es correcto, nos preocupamos por que el edificio esté en condiciones, nos preocupamos por muchas cosas que se tienen que ver en la iglesia, pero a veces dejamos un poquito con menor importancia el ver cómo están las familias, cómo están las personas, si están animados, si están vacilantes, si están desanimados,
si están descarriados. Y tristemente muchas veces no ponemos cuidado en esas cosas. Tristemente, y bueno, aquí podemos aprender esto del apóstol Pablo, tenía este sentir de parte del Espíritu Santo y ponía en su corazón esa preocupación de ir y ver cómo están los hermanos. Ahora, esa era la intención de Pablo. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado, ya vimos, no solamente en las que les recibieron bien, sino incluso en las que les recibieron mal y que estuvieron a punto de matarlos, pues en todas las ciudades vamos a volver a visitar para ver cómo están. Versículo 37, y aquí comienza un conflicto. Dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esa era una postura de uno de estos líderes. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, que era su pariente, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo, versículo 38, pero a Pablo no le pareció bien, ¿qué dice? Llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Vamos a recordar un poquito cómo era el recorrido de lo que hicieron en el primer viaje y cómo inician este segundo viaje. A ver si quieren, hermanos, pongan el mapa. Aquí tenemos precisamente, este es el mapa que hemos estado usando. Aquí tenemos Antioquía, ahí es la sede, en este entonces la sede de la iglesia, después de estar en Jerusalén y que el evangelio se extiende hacia los gentiles, toma su nueva sede en Antioquía de Siria, y vemos que las ciudades por las cuales pasaron eran Chipre, la isla de Chipre, aquí Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra, Derbe. Todas estas son las ciudades que se nombran durante el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pues esas eran las ciudades que querían volver a visitar. Dice, a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Oh. Creo que aquí no vemos Panfilia, el otro más cercano. No lo vemos, pero está por acá. Entonces, resulta que Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, Juan Marcos se apartó de ellos desde Panfilia. Y esto pues trajo sin duda una reacción principalmente en Pablo. ¿Por qué? Debido a la dificultad que se tenía para predicar el evangelio, pues se necesitaba una disposición, se necesitaba una preparación de los hermanos que iban a predicar y mucha valentía, sin duda, se necesitaba para ir a predicar. Entonces, la situación aquí, vemos dos posturas. La postura de Bernabé, que dice, él quería llevar consigo, Bernabé quería llevar con ellos a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. Entonces vemos aquí esta diferencia de opiniones. La Biblia no dice quién tenía la razón, pero si nos ponemos a analizar cuáles eran las razones de cada quien por defender su postura, vemos que Bernabé, ¿recuerdan a Bernabé que hemos visto desde capítulos anteriores? ¿Recuerdan el significado de ese nombre de Bernabé? Ok, hijo de consolación. Y eso refleja precisamente una de sus características. Él era bueno para la consolación. Tenía un corazón muy amoroso, tenía un corazón muy compasivo. Y podemos decir que Bernabé era el hombre de las segundas oportunidades. Podemos decir que Bernabé, entonces, el sentir de Bernabé era no solamente
el llevar a su sobrino precisamente por el parentesco, no era precisamente por eso. Era más también por su sentir, porque le caracterizaba precisamente el hecho de decir, pues vamos a darle una oportunidad a aquel que falló. Sin duda, Bernabé reconocía que Juan Marcos había fallado, que los había abandonado. Él no estaba ajeno a eso. Pero también él veía en Marcos, pues tal vez ese potencial de lo que podría ser, obviamente dirigido por Dios, todo aquello de lo que el Señor en lo que el Señor lo podía usar, y era una persona que era dado a dar una segunda oportunidad y que respaldaba a aquellos que habían fallado. Recordamos incluso que Bernabé, cuando Pablo se convirtió recientemente, ¿recuerdan qué sucedía? Cuando Pablo, después de perseguir a la iglesia, se convierte a Cristo y cuando se presentaba delante de los discípulos, pues los discípulos como que tenían temor, tenían miedo. Lo vemos en Hechos 9, 26 y 27. Hechos 9, 26 y 27, Pablo recién convertido, y habla precisamente de Bernabé. Dice, entonces Bernabé, tomándole, está diciendo de Pablo, es desde el 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo era perseguidor, tanto que al apedrear a Esteban dice que Pablo estaba guardando las ropas de quienes le apedreaban, y dice que consentía en su muerte, o sea, se gozaba en que apedrearan a Esteban. Dice, bueno, todos le tenían miedo no creyendo que fuese discípulo. Dice, y entonces, ¿quién lo respalda? Dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Entonces, ¿quién lo respaldó? Bernabé. Nos refleja ahí un poquito del corazón de Bernabé, que era el que respaldaba a las personas que tal vez eran rechazadas por los demás. Y lo mismo estaba haciendo con Juan Marcos. Sí, Juan Marcos había fallado. Pablo estaba en desacuerdo de que se le llevara, pero Bernabé decía, vamos a darle chance, vamos a darle una oportunidad. Y eso nos habla de que muchas veces, aun cuando hemos fallado, ¿quién de nosotros no ha fallado? Levante la mano. Creo que todos, entonces. Y es bueno que podamos tener una segunda oportunidad. Es bueno que alguien venga y nos diga, sí, fallaste, pero mereces una segunda oportunidad. Así como Bernabé tuvo esta intención con su sobrino, con Juan Marcos. Bernabé pone de manifiesto entonces también su corazón pastoral, su corazón consolador, y pone de manifiesto que es el hombre de las segundas oportunidades. Entonces ya vimos un poquito la motivación a lo mejor de Bernabé de llevar ahí a Juan Marcos a la obra. Pero también podemos ver la otra parte, la de Pablo. Pablo no quería llevar, dice el versículo 38, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. Y esa palabra apartarse en el idioma griego es la palabra apostanta. ¿A qué les suena esa palabra? Apostasía. Y precisamente eso es lo que da, el sentido que da esa palabra. Bernabé apostató cuando estaba en el primer viaje, se apartó. Es como cuando es un término que se usa cuando en el ejército, es un término militar, cuando en el ejército un militar causa baja deshonrosa. En plena pelea, en plena necesidad,
de su participación, Juan Marcos se apartó, apostató. Entonces, eso tenía a Pablo, la verdad, pues, como decimos comúnmente, muy sentido, muy enchilado estaba Pablo con Juan Marcos. Entonces, cuando Bernabé le propone esto, Pablo dice, bueno, pero ¿cómo? Ahí en Panfilia, allí donde anduvimos predicando, anduvimos pasando hambres, anduvimos pasando cansancio, desvelos, nos apedrearon, nos injuriaron. Y él, bien cómodo, se regresó ahí en Panfilia. ¿Cómo es que lo vamos a llevar? Entonces, vemos ahí el punto de vista de Pablo y pues bueno, no estaba tan equivocado, no estaba tan errado. Y ahorita que vamos a un segundo viaje, pues ahora sí ya quieres que vaya con nosotros. ¿Cómo es eso? Se requiere valentía. ¿Y qué tal si a medio camino nos va a dejar otra vez? La obra de Dios requiere valentía. La obra de Dios requiere que calculemos el precio que se va a pagar por ir y predicar el Evangelio. No es nada más de ir y bueno, pues si vemos que nos reciben con gusto, si vemos que nos reciben con un refrigerio, bueno, pues entonces sí continuamos, ¿no? La obra de Dios no es así y normalmente no es así. La obra de Dios, el mismo Señor Jesucristo decía que el que quiera seguirme a mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, ¿qué más? Tomar su cruz cada día, dice, y seguirme. Y en las bienaventuranzas, las enseñanzas del mismo Señor Jesús decía, bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿qué? Os vituperen, ¿y qué más? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice. Entonces, lo que está garantizado en la obra del Señor es dificultades. Lo que está garantizado en la obra del Señor, sí hay muchas satisfacciones, sí las hay, pero en medio de todo ello hay dificultades. Y Pablo no quería llevar al que se había apartado de ellos. Si quieren el dato de dónde se apartó, es Hechos 13:13, para que lo busquen ahí en casa. ¿Dónde se apartó Marcos de ellos en el primer viaje? Se apartó en la hora que se requería mayor valentía. La obra necesita obreros que se nieguen a sí mismos, ya dijimos, que tomen su cruz cada día y sigan a Cristo, que estén dispuestos a ser vituperados y perseguidos por causa de Cristo, que vivan para Cristo, que no busquen solo su comodidad. Y precisamente Pablo, su trasfondo, sabemos de dónde viene. Pablo, ¿qué era? Antes de ser creyente, antes de ser cristiano, era fariseo y era perseguidor de la iglesia, obviamente. Como fariseo era perseguidor. Pues para ser fariseo tenía que ser, se requería mucha determinación, se requería mucha firmeza, se requería no ser vacilante en lo que se iba a emprender. Pablo estaba acostumbrado a esa disciplina. Pablo estaba acostumbrado a que las cosas se tenían que hacer y las cosas se tenían que hacer bien. Entonces vemos ahí dos puntos de vista y no podemos decir, bueno, es que Pablo tenía razón por esto y por esto. O Bernabé tenía la razón por esto y por esto. Los dos tenían su punto y los dos eran válidos. ¿Hasta qué punto ahí, bueno, vemos a Pablo muy firme en su postura? No lo quiero llevar. Y Bernabé, que era más tierno, más, digamos que más sensible, pues no vemos que haya dicho, bueno, como tú digas, Pablo, vámonos pues. No, siendo aún tierno, siendo aún una persona no tan atrabancado, por decirlo así, en términos que conocemos, pues también se puso en su postura y dice, versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, tal desacuerdo. Igual estaba profundizando en esa palabra, la palabra desacuerdo. Hubo
hay otras versiones que dicen, hubo tal conflicto entre ellos. No solo un desacuerdo, no solamente decir, pues tú piensas de esa manera, yo pienso de la otra y pues te respeto y tú me respetas. No, dice que hubo un conflicto. En el griego es la palabra paroxismo. Creo que es una palabra médica que se usa. Paroxismo. No. Buscando el significado de esta palabra paroxismo, es una exasperación, es un acaloramiento, una exaltación extrema de los afectos y pasiones. Eso es lo que sucedió entre Pablo y Bernabé. Una exasperación, un acaloramiento, una exaltación extrema de los afectos y pasiones. Pablo ya en alguna ocasión había tenido un conflicto así con otro hermano, con un apóstol. ¿Recuerdan? En Gálatas 2:11 ya se nos narra ahí en Gálatas una ocasión donde Pablo se pone al tú por tú con alguien. 2:11 dice, pero cuando Pedro, está escribiendo Pablo, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara. Le resistí cara a cara. Y aquí la escritura nos pone las cosas bastante suaves. Dice la historia extrabíblica, los historiadores, no se considera eso palabra inspirada, pero sí es la historia que apoya y que nos complementa lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando Pablo dice esto, cuando Pedro vino a Antioquía, dice, le resistí cara a cara. Dice que incluso Pablo le dio unas bofetadas a Pedro. Dice, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, dice, ¿qué hacía Pedro? Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estaba teniendo una actitud ahí un poquito, ¿cómo se dice? De doble moral, hipócrita, dos caras. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera, y aquí ¿a quién encontramos? Dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces no sabemos si también Pablo está recordando esta escena, que no solamente Pablo tenía una actitud hipócrita, sino que aún Bernabé estaba participando en ello. No sé si eso le vino a la mente en su conflicto ahí cuando iban a iniciar el segundo viaje. Aún Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y bueno, ahí se extiende el conflicto. Pero ya vemos ahí a Pablo mostrando un poquito cómo era su forma de ser en cuanto a las cosas cómo hacía él las cosas. Entonces, creo que aquí podemos sacar una conclusión. Pablo era más estricto con la obra, Pablo era más estricto con la forma de hacer las cosas y Bernabé pensaba más no solo en la obra, sino pensaba en las personas. Y las dos cosas pues tienen su validez. Las dos cosas tienen su importancia. Bernabé, siendo de espíritu noble y conciliador, se exasperó, se desesperó y llegó como decimos, explotó ahí. El resultado, dice, fue la separación de ellos. Versículo 39 precisamente, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, ¿qué hizo? Tomó a Juan Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo ¿a quién? A Silas. Muchos dicen que Pablo
¿No saben por qué escogió a Silas? Muchos dicen que por si las dudas, para que no lo abandonara. Es solo para despertarlos, hermanos. Dice, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Otra vez vamos a poner el mapa, hermanos, por favor. ¿Hacia dónde navegaron entonces? Dice que Pablo tomando a Bernabé tomando a Marcos, el otro más cercano. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre. Entonces, estaban en Antioquía, recordamos, y navegan hacia Chipre. Bernabé y Juan Marcos. ¿Recuerdan a alguien de dónde era Bernabé? ¿De dónde era originario? De Chipre, precisamente. Entonces, navegaron hacia tierras conocidas, hacia tierras queridas. Y dice que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia. Otra vez, no tenemos los... sí, aquí está, Cilicia y Siria, pues es acá, Antioquía de Siria. Aquí es Antioquía de Pisidia, ya no sirve. Y vemos aquí una ciudad muy importante para Pablo. ¿Cuál es? Tarso. Precisamente tierras conocidas. Bernabé navegó hacia su tierra, Chipre. Pablo navegó hacia Cilicia, pasando por Tarso, precisamente. El resultado entonces fueron 2 ministerios. Y aquí es donde podemos ver cómo Dios, en su soberanía, no es que Dios esté de acuerdo con los conflictos. No es que Dios apruebe cuando hay esas diferencias. No es que Dios apruebe las contiendas. Y menos cuando se trata de liderazgo. No es que Dios esté de acuerdo y esté contento con que en su iglesia haya diferencias, y menos entre las personas que están al frente. Ahora, ¿por qué lo enseña Dios en su palabra? ¿Por qué permite Dios que estas cosas estén ahí expresadas en su palabra? ¿Por qué? Porque es algo que pasa. Es algo que sucede y sucede muy frecuentemente entre los líderes de las iglesias. No todos pensamos exactamente igual. En la actualidad somos 4 los hermanos que conformamos el liderazgo. En algún momento ha habido otros hermanos que han conformado el liderazgo, incluso hermanos que han estado encargados de las iglesias y que en su momento han sido de mucha bendición y que tal vez algunos de ellos se fueron por algún conflicto, tal vez algunos de ellos se fueron por planes propios, pero eso no quiere decir que lo que sucede en las iglesias y los conflictos que suceden en las iglesias sean porque estamos apartados de Dios. Tal vez en algún momento dejamos que salgan nuestras actitudes humanas, nuestras actitudes carnales, pero detrás de todo ello, Dios está en control de todas las cosas. No podemos decir que porque haya algún conflicto o porque haya alguna pelea, porque hay alguna diferencia de opinión, no podemos decir que ya las cosas se salieron de control y ya las cosas se salieron de las manos de Dios. No. La iglesia sigue caminando y la iglesia no es de los líderes, la iglesia no es de los pastores, la iglesia es de Cristo. Y Él en su infinito plan, en su infinita misericordia, usa incluso las situaciones difíciles, usa incluso las situaciones de conflicto para su propio propósito. Hubo aquí este conflicto, pero el resultado de esa separación fueron 2 ministerios. El resultado de esa separación fue que hubo un doble trabajo. Bernabé era muy bueno para la misión, Pablo era muy bueno para la misión y tal vez eran muy eficaces y muy efectivos viajando juntos, pero también
podían hacer ministerios o trabajos por separado y cada uno encaminando a otro hermano. Por eso el título, Nuevo Viaje, Nuevos Colaboradores. Tenemos ahí entonces a Pablo llamando a Silas, Bernabé llevando a Juan Marcos y dándole la segunda oportunidad que le quería dar, y el resultado son 2 ministerios. Pablo y Silas por Cilicia, Bernabé y Marcos por Chipre. ¿Y qué era lo que hacían? Versículo 41 al final. Confirmaban a las iglesias. Y eso era el objetivo que le hizo primero a Pablo decirle a Bernabé: vamos y visitemos a las iglesias, vamos y visitémosle para ver cómo están. ¿Cuál era el objetivo? Confirmar a las iglesias, y eso fueron haciendo. Dice, pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Capítulo 16, versículo 1. Antes de pasar al 16, ya vimos este conflicto, ya vimos las razones de cada quien. No podemos tomar partido por, es que yo le voy a Bernabé, es que yo le voy a Pablo, es que Pablo tenía más razón y Bernabé no, y algo así. No podemos hacer eso. Más tarde vemos el resultado de la obra de Dios en Marcos. Porque ahí también, hablando de esas dos posturas, de la postura de Bernabé y la postura de Pablo, no podemos decir quién tenía la razón, pero imagínense ser Bernabé. Estar ahí presente, tienes a Pablo de este lado, a Bernabé de este lado y Juan Marcos. Dije, imagínense ser Bernabé, no. Imagínense ser Juan Marcos. Pues ya pónganse de acuerdo, decidan, y pues si me quedo, me quedo, y si no, pues si los acompaño. Y los otros discutiendo, Pablo y Bernabé. Imagínense, yo no me había puesto a pensar en eso, escuché un comentario acerca de eso. ¿Qué hubiera sentido de ser Juan Marcos? Y al rato, pues pónganse de acuerdo, a ver qué pasa, y lo que ustedes decidan. Pues resulta que se separaron. Caray, ¿qué sintió Juan Marcos? De haber separado a esos superapóstoles, a esos supermaestros, superevangelistas, obviamente usados por Dios. No creo que haya sentido muy, muy bonito Juan Marcos. Pero sin duda que en todo ello Dios estuvo trabajando en él. Tanto que más tarde volvemos a saber de Juan Marcos. Segunda de Timoteo 4:11. Precisamente por boca de Pablo vemos que se menciona a Juan Marcos. Segunda de Timoteo, ¿qué les dije? 4:11. No sé qué pasa aquí, pero se nos pierden los libros. 4:11, segunda de Timoteo. Pablo, casi al final de su ministerio, le está escribiendo precisamente a Timoteo y le dice: solo Lucas está conmigo. Toma, ¿a quién? A Marcos. Fíjense, toma a Marcos y tráele contigo. ¿Por qué? Me es útil para el ministerio. ¿Qué opinión tenía Pablo ahí ya de Marcos? Ya después de muchos años, pues sí sirvió esa lección o esas lecciones que tuvo Marcos. Sí sirvió el hecho de que Bernabé le diera la segunda oportunidad, y sirvió tanto que al final de su vida dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Colosenses 4:10, también lo menciona ahí el apóstol Pablo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, ¿cuál Marcos? El sobrino de Bernabé, para que no haya pierde. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé,
acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle, recíbanle. O sea, ahí el apóstol Pablo recomendando ampliamente a Marcos. ¿Cuál Marcos? El sobrino de Bernabé. Filemón 24 también habla de Marcos. Filemón, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Está haciendo ahí una lista desde el 23. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces vemos que no todo persiste. Esos conflictos no persistieron. Esos conflictos no se los llevaron a la tumba, por decirlo así. Esos conflictos, más tarde el Señor se encargó de sanarlos. Más tarde el Señor se encargó de cerrar esas heridas y de que su iglesia permaneciera unida. E incluso Pablo habla acerca de Juan Marcos, que era útil y lo recomienda ampliamente, dice, recíbanle. Pasamos al capítulo 16. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Está hablando de Pablo. Aquí ya el relato de Lucas se enfoca ya en Pablo, ya a Bernabé. Bueno, Bernabé se fue con Marcos a Chipre y el relato se enfoca en Pablo. Pablo y ¿quién era su compañero? Silas. Pablo y Silas. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Y aparece otro colaborador ahí. Otro potencial colaborador. ¿Qué se habla de Timoteo? Hijo de una mujer judía creyente. No judía que permanecía en las prácticas judías, sino que era una judía que se había convertido al cristianismo. Judía creyente, pero de padre griego. ¿Y qué dice de Timoteo? Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, recordamos acerca de este nuevo personaje que aparece aquí. Ya hemos oído hablar de él, sin duda, en muchas ocasiones. Timoteo. ¿Cuál era una de sus características? Timoteo era joven, era un muchacho. No sé, tal vez unos 18, 20, 22 años por mucho. Era muy joven, había crecido aun cuando sus padres, la madre era judía, el padre era griego. También en algún momento la Biblia habla de su abuela también era judía, y que a través de ellas, tanto de la abuela como de la madre, él había sido instruido en la palabra de Dios y que desde niño había aprendido la palabra de Dios. Se habla eso de Timoteo y que aún siendo joven, pues dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, Pablo se encuentra ahí con un nuevo colaborador. Un colaborador pues que se habla bien de él. Así como en nuestra iglesia se habla bien de nuestros jóvenes ahí alrededor, pues creo que se habla bien aquí de Timoteo. Versículo 3 dice, quiso Pablo que éste se fuese con él. Recordamos entonces Pablo en qué estaba, pues en su segundo viaje. Ya llevaba un compañero, llevaba a Silas, pero se encuentra con esta persona, se encuentra con un buen currículum de este joven, unas credenciales muy, muy buenas, no solamente de dónde viene, sino no se hablaba solamente bien de su madre y de su abuela, sino que se hablaba bien de él mismo. Se tenía un buen testimonio de él mismo y quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, ¿qué hizo?
le circuncidó. Y aquí como que chocamos con algo. Bueno, ¿de qué trata el capítulo 15? Del concilio en Jerusalén. Del concilio de los cristianos. ¿Y cuál era el problema ahí? La circuncisión, precisamente. ¿Y cuál era toda la discusión? Que no se los obligase a ¿qué? A circuncidarse. ¿Y qué sucede aquí? Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, ¿qué le hizo? Lo circuncidó. Ahora, tenemos que ver el contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿De dónde venía Timoteo? Madre judía, pero padre griego. Su padre era gentil. Su padre era griego, pero tenía ascendencia judía. Entonces, ¿cuál era la situación? O más bien, ¿cuál fue la intención de Pablo para circuncidar a Timoteo? Vamos a ir a predicar. Vamos a ir a llevar el evangelio. Por un lado, vamos a confirmar las iglesias a las que ya establecimos, a las que ya les predicamos, los hermanos que ya creyeron, vamos a ir y predicarles. Pero por otro lado, vamos a llamar a nuevas personas que necesiten escuchar de la palabra de Dios y vamos a traerlos. Pero puede haber un problema, puede haber una cosa que sea de tropiezo. Como tú, Timoteo, teniendo ascendencia judía, no estás circuncidado. Entonces, ¿quiere decir que teniendo ascendencia judía no has estado cumpliendo la ley? Y eso puede ser de tropiezo para los hermanos que visitemos. Para los creyentes, para aquellos que quieran escuchar la palabra y que digan, bueno, ¿cómo me estás tú hablando de creer en Dios si los que te andan acompañando pues no cumplen con la ley de Dios? Entonces dice que Pablo toma a Timoteo y le circuncida. ¿Por qué? Dice, es versículo 3, le circuncidó, ¿por qué? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Por qué? Porque todos sabían que su padre era griego. Entonces aquí tomamos o nos encontramos con una situación donde Timoteo tenía la libertad de permanecer incircunciso. Sí, sin duda. La salvación no es por la circuncisión, la salvación es por gracia, la salvación no es por ninguna obra. Pero había la necesidad de circuncidarlo por dar un testimonio a aquellos a quienes se tenía que predicar. Vamos a 1 Corintios 10, 23 al 33. Ya es un pasaje que estudiamos también cuando estuvimos viendo esa parte, las cartas de Pablo a los Corintios. Pero es bueno recordarlo. 1 Corintios 10, 23 al 33. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque, ¿qué? Su propio bien o su propia comodidad. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, aquí está poniendo Pablo un ejemplo, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si alguno incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Ahí está hablando de que somos libres, dice todo nos es lícito, pero no todo conviene. Si alguien te invita, tú no preguntes y come. Pero si alguien dice, esto fue sacrificado a los ya no lo comas. No tanto porque fue sacrificado a los ídolos ni existen, pero por causa de quien lo dijo,
por testimonio a Él, por amor a Él, no lo comas. Dice, versículo 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, porque tú estás bien consciente de lo que sabes. Tú estás bien seguro de lo que crees. Dice, la conciencia no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí está dando Pablo una instrucción y está hablando acerca de la comida, pero aplica para lo que se necesitaba en ese momento acerca de Timoteo. Era acerca de la circuncisión. Y si el ser incircunciso era un problema para su predicación, era un estorbo para su predicación, era un tropiezo para aquellos que lo conocían y que sabían que tenía padre griego y madre judía y no estaba circuncidado, pues si ese es el problema, pues le hacemos la circuncisión. Y médicamente la circuncisión no es cualquier cosa. Si un golpe, lo sabemos los hombres, un golpe en los genitales es un dolor que no es fácil de sobreponerse. Imagínense una cirugía, una circuncisión. Pues Timoteo estuvo dispuesto a eso con tal de ir y predicar el evangelio y no tener ningún tropiezo. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y aquí viene algo, dice, no seáis tropiezo, ¿a quiénes? Ni a judíos, ni a gentiles, ¿ni a quién? Ni a la iglesia de Dios. Como también yo en otras cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino al de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. ¿Cuál era el objetivo de Pablo al hacer todo esto? Al limitarse muchas veces de sus privilegios o de sus libertades, las dejaba aparte. ¿Para qué? La intención era para que todos sean salvos. Y en este caso Timoteo también buscaba no agradarse a sí mismo, buscaba no procurar su propio beneficio o su propia comodidad, sino el de ser de buen testimonio para los otros. Y esto a veces pudiera aplicar en nuestras vidas, en que a veces podemos decir, bueno, yo tengo la libertad de vestirme como sea. Yo tengo la libertad de hablar como sea, como a mí me parezca bien. Yo tengo la libertad de ir y divertirme como yo quiera. Pero muchas veces aplica ahí, o más bien siempre tenemos que tener la conciencia de que si a mí no me afecta, si yo estoy consciente de que no estoy haciendo algo malo, si yo estoy consciente de que eso no me afecta a mí, también tengo que ser consciente de que no afecte a los que me ven. A los que me ven vestir así, a los que me ven hablar así, a los que me ven divertirme así, a los que me ven hacer todas las cosas que hago. Si es tropiezo para alguien, aunque no sea algo ilícito, aunque no sea pecado, tengo que limitar mi libertad con tal de llevar a los otros, de no ser tropiezo a los otros más débiles. Ya vimos eso a profundidad cuando estudiamos 1 Corintios y no vamos a profundizar ahorita porque nos lleva bastante tiempo. Así que Timoteo estuvo dispuesto entonces a ceder esa libertad que él tenía de permanecer incircunciso, pero quiso someterse a la ley precisamente para no ser tropiezo a aquellos a quienes se les iba a predicar. Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, dice, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4 y 5, dice, y al pasar por las ciudades,
Les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, todo aquello que ya se estaba compilando de la enseñanza y la creencia de los apóstoles, se las entregaban. Entregaban esas ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para que las supieran? ¿Para que las tuvieran ahí almacenadas? ¿Para que las metieran en medio de su Biblia? No. ¿Cuál era el objetivo? Les daban esas enseñanzas para que las guardaran, para que las practicaran, para que las pusieran por obra. Entonces, ese es el objetivo también de la enseñanza en la iglesia. No solamente es que estemos informados, no solamente es que sepamos mucho de la Biblia, es para que las pusieran, o para que, en este caso ellos, para que las guardasen. En nuestro caso, al recibir la palabra de Dios, al recibir la ordenanza, la enseñanza de Dios, es para que la pongamos por obra. Así que las iglesias, ¿qué pasaba? ¿Cuál era el resultado? Eran confirmadas en la fe. Y no solamente se refiere a Pablo y Silas, también se refiere a lo que hizo Bernabé con Juan Marcos. Y así todos los apóstoles que seguían trabajando en la obra de Dios, las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué pasaba? Y aumentaban en número cada día. Entonces, a pesar de los conflictos, a pesar de las diferencias, a pesar de todo lo que se vivía en aquellos primeros días de la iglesia, vemos aquí cómo de manera soberana Dios usa todas las cosas para cumplir su perfecta voluntad. Dios usa incluso las cosas negativas, los conflictos, el carácter diferente de las personas que están en su iglesia, y los usa para cumplir sus propósitos perfectos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a ponerlo por obra. Señor, te damos gracias nuevamente porque podemos ver en tu palabra este relato, estas historias acerca de tus siervos, acerca de tus ministros, Señor, en aquel entonces. Gracias, Señor, porque esa enseñanza permanece hasta nuestros días y es una enseñanza fresca porque tu palabra no pasa de moda. Gracias, Señor, porque hoy podemos aprender de esas vivencias y podemos saber que aún a pesar de los conflictos que hay en tu iglesia, en tu obra, en los líderes de cada una de las iglesias que tú has puesto, Señor, a pesar de ello, tú cumples tu plan soberano en cada iglesia, en cada lugar. Te agradecemos y pedimos que aprendiendo de esto, Señor, podamos ser cada día más humildes delante de ti y estar cada día más dispuestos a servirte, Señor, aún a pesar de nuestras libertades. Si es necesario que nosotros podamos ceder en nuestras libertades, en nuestras comodidades, con tal de no ser tropiezo para los demás, Señor, permite que así sea. Permite que tengamos esa sensibilidad, esa sencillez para poder, Señor, poner sobre todo nuestra vida en la disposición de honrarte, de servirte, de hacerlo todo para gloria y honra tuya, Señor. Queremos agradecerte por estos hombres que tú usaste en su momento para tu obra y que su enseñanza permanece hasta hoy para nosotros. Te agradecemos y pedimos por cada uno de los hermanos de esta tu iglesia que podamos, Señor, salir de aquí edificados y poder llevar en nuestros corazones tu mensaje, pero sobre todo, Señor, que lo podamos poner por obra en nuestra vida cotidiana. Te agradecemos por todo esto y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.